exaltamos. Estás entre nosotros ahora y te damos la gloria por siempre. Recíbela, recíbela, recíbela. Recibe toda la gloria, porque tú eres nuestro Dios que reinas. Regocíjese la tierra, regocíjese tu pueblo. Señor, enséñanos a deleitarnos en ti. Enséñanos a deleitarnos en tu presencia, porque en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Recibe toda la gloria, Señor. Recibe toda la gloria. Te exaltamos por siempre. Alto y sublime, que habitas en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón quebrantado. A ti sea la gloria por siempre, Señor Jesús. Abre nuestros corazones, Señor, en esta tarde, al escuchar tu palabra. Necesitamos el fluir de tu espíritu. Háblanos a lo profundo de nuestro ser. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les continúe bendiciendo, hermanos. Y pensamiento que tenía mientras los hermanos encargados de la alabanza ministraban, y pensaba, bueno, la alabanza no es un relleno para dar lugar al que el predicador se suba, o es un pasatiempo, ni es un entretenimiento. A la iglesia no venimos a entretenernos, a la iglesia venimos a edificarnos. Y pensaba eso, la alabanza, hermanos, cuando está el momento de la alabanza, metámonos en ella lo más que podamos. Porque yo sé que, obviamente, que cantamos en nuestra casa también, en nuestro hogar, pero este momento de poder cantar juntos es lindo también. Hace poco el pastor Anderson contaba de que una persona que no tiene iglesia presencial para congregarse y se reúne en su ciudad en la iglesia virtual, pero que dice que un día pudo estar acá también y le pareció maravilloso esa experiencia de decir, bueno, estoy escuchando la voz de mis hermanos. Es lindo escuchar al pueblo de Dios cantar también. Yo siempre paro la oreja y me gusta escuchar a todas las voces de los creyentes que alabamos y adoramos al Señor. Amén. Así que, hermanos, valoremos siempre el trabajo que hacen los músicos que vienen muy temprano a ensayar, y también los hermanos allá en el sonido, todos ellos que están desde temprano. Estoy viendo a Armandito por ahí. Es Armandito, ¿no? Bienvenido. Vamos a darle un aplauso a Armandito. Y hermanos, y eso es lindo, eso es lindo. Así que valoremos siempre el trabajo de todos los creyentes. Y hoy el tema que quiero hablar, hermanos, es un tema más para gente madura, más no es para nuevos convertidos esto. Justamente hoy no hay nadie nuevo. No hay nadie nuevo, ¿no? Acá en la iglesia somos todos ya viejos en las cosas del Señor. Creo que el más nuevito es acá mi hermano el colombiano que está por ahí. Él es el bebé espiritual que estamos ahí preparando. Pero después los demás somos todos de hace más años en la obra. No sé si hay alguien nuevo, no. Allá tenemos una que está hace un tiempito, una hermana que está hace un tiempito viniendo. Y me acuerdo que empezó a venir cuando se fueron todos a Alicante al Congreso. Y yo dije, no va a venir nadie al culto. Y apareció la hermana nueva ahí.
También otra bebé espiritual. Bueno, son los misterios de las cosas del Señor. Pero hoy quiero hablarles, hermanos, de un tema que es obreros que edifican o obreros que destruyen. Nosotros podemos ser obreros que edifican la obra de Dios. Los niños pueden pasar. O también podemos ser obreros que por causa de actitudes podemos destruir también la obra del Señor o ser de tropiezo a la obra del Señor. Y la Biblia nos habla mucho en cuanto al trabajo que tenemos que hacer los obreros del Señor. Dios quiera que nosotros seamos obreros que edifican. Y si nos están mirando hermanos de otras congregaciones, de otras denominaciones, bueno, también esta palabra es para ellos, para que vayan a sus congregaciones, a sus iglesias y puedan ser personas de bendición en la iglesia. Personas que si un día faltan, la gente diga, ¿cómo se echa de menos al hermano fulano o a la hermana sultana? Y yo me pregunto, ¿cuántos de los que están acá desean ser realmente utilizados por las manos de Dios? A ver, levanten la mano. Yo creo que todos, ¿no? Queremos que Dios nos use. ¿Cuántos quieren ser una bendición para otros? A ver, levanten. Qué bueno. La Biblia dice, te bendeciré y serás bendición. Y de verdad, ¿cuántos de nosotros queremos ser un instrumento útil en las manos del alfarero? Yo quiero ser un instrumento útil en las manos del buen alfarero. Saben que Winston Churchill afirmó una vez que vivimos en una época en donde las personas prefieren ser importantes que ser útiles. Eso lo dijo Churchill. Hay personas que quieren Winston Churchill. Hay personas que quieren y prefieren, y es el común denominador del ser humano en el siglo XXI, que prefieren ser importantes antes que ser útiles. Y nosotros al revés, como obreros de Dios, queremos ser útiles y no tan importantes. El ser humano está siempre buscando la propia gloria, la propia exaltación. Acá el importante, acá el quien tiene que ser exaltado es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Los demás somos pequeños siervos de un gran Dios. Pequeños siervos de un gran Dios. Entonces, hermanos, quiero que vayamos a la carta que Pablo le escribe a uno de sus hijos espirituales, llamado Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 2, en donde se nos habla sobre las características que tiene que tener un obrero de Dios, un obrero que edifica. Y quiero que ir a la primer placa antes de ir a la palabra, pero vayan buscándolo ustedes, segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 14 en adelante. Pero elaboré con el hermano Mario, elaboramos una placa, un recuadro, y ese es el primer recuadro, en donde yo puse algunos conceptos que vamos a ver en este capítulo. En realidad son conceptos que aparecen en toda la carta que Pablo le escribe a Timoteo y también a Tito. El primer concepto es que nosotros como obreros de Dios tenemos que saber que somos colaboradores de Dios. Como obreros de Dios, Angie, ¿se puede poner en esta tele también? Porque no lo veo. Gracias. Somos colaboradores de Dios. La Biblia dice, no lo busquen en 1 Corintios 3, porque nosotros somos colaboradores de Dios. ¿Qué le parece? Qué lindo, ¿no? Que está eso. Que Dios nos haya mirado y nos haya elegido para que nosotros colaboremos con Él. Pero también no somos solamente colaboradores de Dios. Como obreros, dice la Biblia que también somos colaboradores de los siervos que presiden en la obra del Señor. ¿Se acuerdan que la Biblia dice que Moisés era un siervo de Dios? ¿Y de Josué qué dice? Que era un siervo de Moisés. Moisés siervo de Dios, Josué siervo de Moisés. Pero Pablo en Romanos, no lo busquen también, dice, para los que están tomando nota en el capítulo 16, dice, saluden a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús.
Ahí vemos que no solamente somos colaboradores de Dios, sino que también somos colaboradores de los siervos de Dios. Y por último, somos obreros efectivos y enviados por Dios. Esto es importante, ¿saben por qué, hermanos? Porque nosotros no nos podemos enviar por nuestra propia cuenta. Nosotros tenemos que saber oír la voz de Dios, saber dirigirnos por el Espíritu Santo. El mayor de los fracasos que tenemos los creyentes hoy es que nos dirigimos por nosotros mismos y que no sabemos esperar la dirección de Dios, que no sabemos movernos en Dios, que no sabemos oír la voz del Espíritu Santo dirigiendo nuestra vida. Y eso, hermanos, es un fracaso en la vida del creyente. Porque dice la Biblia que los que somos hijos de Dios, una característica que tenemos es que somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios es una persona maravillosa, es Dios mismo. Y dijo Jesús, les conviene que yo me vaya, les conviene a ustedes que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Espíritu Santo no viene a ustedes. Entonces yo me voy a ir y el Espíritu Santo va a venir y va a estar con ustedes para siempre. Muchas veces me ha pasado a lo largo de mi vida ministerial que muchas personas me han preguntado por qué hablo con tanta convicción sobre la persona del Espíritu Santo. Bueno, hablo con tanta convicción porque conozco al Espíritu Santo, porque no es un cuento, porque no es una fuerza que anda por ahí volando, porque no es tampoco un fuego, aunque se manifiesta como fuego. No es un viento que sopla, aunque la Biblia dice que se manifiesta como viento también. El Espíritu Santo es una persona real, es la persona más real que existe entre nosotros ahora. Y Él vive en nosotros y Él nos guía. Y Jesús dijo, hablando de estos obreros enviados que son dirigidos por el Espíritu del Señor, Jesús dijo, rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Por eso es importante tener ese discernimiento espiritual de cuando viene una persona de afuera, de otros países, por ejemplo, como suele pasar acá, y viene y puede decir que el Señor lo envió. El liderazgo de la iglesia tiene que tener ese discernimiento espiritual para decir, ¿esta persona la envió Dios o no la envió Dios? Porque a veces se envían solos, otras veces, lo he visto, los envía el diablo a perturbar la iglesia. ¿Sabían que pasa eso, no? Los que llevamos más tiempo en la obra del Señor y en la iglesia, sabemos que hay personas enviadas por el enemigo para molestar, para perturbar. Y acá me he dado cuenta de algo, que cuando viene ese tipo de personas, vienen pocos cultos y se van. Tienen algún choque por ahí. Y eso está bueno porque hay gente que viene a molestar, a perturbar. Lobos, dice la Biblia, disfrazados de ovejas. Pero entonces nosotros tenemos que tener ese discernimiento de quiénes son enviados por Dios, quiénes son enviados por sí mismos y quiénes son realmente enviados por el Señor. Ya podemos sacar, gracias Angie. Perdón hermano, hoy me levanté con la voz. Entonces hermanos vamos a ir a 2 de Timoteo capítulo 2, ahora sí vamos a ir a la palabra. Dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor. ¿Viene lo que Pablo le está diciendo, no? Pablo viene hablándole a Timoteo, porque acá dice, recuérdale esto, ¿a quién? A alguien, ¿no? Bueno, versículos más atrás, en todo el capítulo 2, después lo pueden leer en sus casas, Pablo le viene hablando a Timoteo de los obreros que estaban en la obra con él. Y les dice, recuérdales a tus obreros, a esos colaboradores tuyos, que aparte de ser colaboradores tuyos, también son colaboradores de Dios, recuérdales exhortándoles delante del Señor. Es que para Pablo la vida del Señor era un Dios muy presente. Y nosotros tenemos que saber, hermanos, que Dios es un Dios presente en nuestra vida. Que Dios no está allá lejos. Que Dios está, dice la Biblia, que en Él nos movemos y somos. Y que Él está cerca de cada uno de nosotros. Y dice, recuérdales
Esto exhortándoles delante del Señor, a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Vieron que hoy hay una costumbre en las plataformas virtuales que es los debates cristianos. ¿Cuántos vieron alguno? Se ve mucho eso en apologética también, donde la gente parece que hoy por hoy los que estudian apologética lo hacen más para debatir, para contender, que realmente para nutrirse y para poder salvar a otros. Hermanos, Dios no nos pone a debatir, Dios. Dios nos pone a predicar la palabra de Dios, a enseñar la verdad de Dios. Y no a debatir para demostrar, ni a estudiar para que yo quiero demostrar el gran teólogo que soy, o qué maravilloso que es, cómo estudio la palabra de Dios. Me pego horas enteras estudiando y leyendo la palabra de Dios. No, uno no tiene que estar queriendo demostrar eso. Y acá Pablo le dice a Timoteo, porque había una influencia de los griegos también en aquel entonces, y eran muchos de debatir, de los filósofos, de filosofar. Eso también es terrible cuando la falsa filosofía comienza a infiltrarse y ahora somos más filósofos que predicadores de la palabra de Dios. Y dice que todo eso trae perdición, dice, a los oyentes. Y le dice el versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Qué bueno que está eso. ¿Saben que la palabra ahí aprobado es alguien que pasó un examen? Pero más literalmente en el griego, que estoy viendo a Juli, que no sé si está estudiando griego, debería, pero más literalmente en el griego, esa palabra aprobado no es alguien que pasa al ras, sino alguien que pasa con una nota sobresaliente. Eso le está diciendo Pablo a Timoteo. Presentate como un obrero aprobado, pero que no aprobó al ras. ¿Con cuánto se aprueba acá? ¿Con 5, 6? ¿Con 5? Con esas aprobaba yo siempre. Salvo en lo que es literatura, filosofía y en lo demás matemática y todo, mal. Con 5 siempre. Pero acá Pablo le dice que no te presentes como un obrero que aprueba con 5. Tenés que aprobar con 10. 10 es la nota máxima, ¿no? En Uruguay debe ser el único lugar en el mundo donde es 12. Pero dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado con la nota máxima, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Qué interesante que está eso, que usa bien, que traza bien, que maneja con precisión la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será un instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la esperanza con los de corazón limpio, con los que aquellos que invocan el Señor, dice. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor, esto es para nosotros, no debe ser contencioso. ¿Cómo es nuestro carácter? Tenemos un carácter que va a la contienda, tenemos un carácter irascible, que por todo se enoja. Bueno, acá dice que el siervo del Señor, si nosotros nos consideramos siervo de Dios, tenemos que tomar en cuenta esta palabra. No debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen,
por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de Él. Qué interesante que está toda esta palabra de Timoteo, que les recomiendo que puedan leer toda la carta. Pero es importante aclarar, hermanos, que acá hay requisitos para el obrero aprobado, para ese obrero que pasa sobresaliente. Y tengo una segunda placa en donde dice que en la obra de Dios hay quienes se ponen solos en la obra. Son los que se autoproclaman, se propulsan a sí mismos, no esperan el tiempo de Dios. Y ese tipo de obreros, hermanos, lo digo no que acá los haya, ¿no? Pero vigilemos nuestro corazón siempre. Ese tipo de obreros son como Absalón. ¿Se acuerdan la historia de Absalón? Cuando él quiso autoproclamarse rey, cuando él quiso autoproclamarse el gobernante, dice que se puso en un lugar estratégico y abrazaba a todo el mundo, era muy adulador, era una persona muy carismática y dice que comenzó a ganarse el corazón del pueblo. Bueno, los que se autoproclaman y se ponen solos tienen como ese espíritu de Absalón, muy aduladores, que se los ve muy bonachones. Ellos saben seducir, pero principalmente ese tipo de obreros seducen a los incautos. Seducen a los incautos, a los que están paspando moscas. No sé si acá se usa esa. Los que están en las nubes. También existen aquellos que son puestos en la obra de Dios por amiguismos. Esto es interesante. Este tipo de personas no tienen peso espiritual, no tienen el respaldo de Dios, pero sí tienen conexiones humanas y emocionales. Eso suele ocurrir mucho en la política, por ejemplo. Hay algo en política que se llama nepotismo. No sé si sintieron hablar de esa palabra alguna vez. A mí una vez me dijo, sé que usa palabras raras, sos vos. Nepotismo es cuando una persona está en un cargo y tiene tanto poder que puede poner a un familiar, a un amigo, lo pone no porque tenga capacidad, sino porque es su amigo. Y en la obra de Dios a veces pasa eso también. Y esa obra, cuando se manejan de esa manera, va y se conduce al fracaso. Porque no me puedo poner yo solo, pero tampoco puedo aceptar que alguien me ponga en un lugar simplemente porque le caigo bien. Cuando no tengo la capacidad, ni el respaldo, ni es a lo que Dios me llamó. Y luego están los obreros puestos, enviados y respaldados por Dios. Estos son llamados y son vasos escogidos divinamente por el Señor. Ahora, hermanos, yo me pregunto, nosotros queremos ser obreros aprobados por Dios, queremos ser obreros que edifican la obra de Dios. Bueno, tenemos que evitar algunas cosas que las vimos recién ahora donde estuvimos leyendo esto. Esto, hermanos, no es una prédica evangelística, esto es por decirlo de alguna manera, es una charla para obreros. Se buscan obreros, pero obreros que tengan estas condiciones. Obreros que tengan estas condiciones. Una de las cosas que como obreros aprobados debemos evitar, ¿saben qué es? Los negocios de la vida. Creo que hay una placa con eso también. Los negocios de la vida. Miren, nosotros no lo anoté yo este versículo, pero dice, escuchen esto, lo que dice también en este mismo capítulo de 2 de Timoteo capítulo 2, dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar al que lo tomó por soldado. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Entonces, para ser un obrero probado, una de las cosas que tengo que evitar son estar enredado en los negocios de la vida. ¿Qué quiere decir enredados en los negocios de la vida? Que no puedo trabajar, que no puedo montarme mi propia empresa, que no puedo progresar económicamente hablando, que tengo que estar todo el día dedicado a leer la Biblia y a orar y a cantar. No, eso no quiere decir. Lo que quiere decir es que no nos maniatemos en distracciones materiales. Lo que está diciendo que el obrero de Dios, hablando lisa y llanamente, no puede tener su corazón en las cosas materiales.
que el obrero de Dios aprobado no puede amar las riquezas, que no puede tener amor por el dinero, que no puede tener amor por las cosas de este mundo, porque las cosas de este mundo pasan y su concupiscencia también, pero el que hace la voluntad de Dios va a permanecer para siempre. Yo he visto buenos creyentes, muy buenos creyentes, pero que no se ponen a servir a Dios nunca, ni se puede contar con ellos nunca, porque están todo el tiempo atrás de la máquina de hacer dinero. Entonces nunca tienen tiempo para Dios. No pueden servir, se congregan poco, no pueden orar, están siempre ocupados en el Dios de este mundo, en el Dios Mamón. Están siempre ocupados en las riquezas. Y Pablo le dice acá a Timoteo, y le dice, acuérdate de esto, Timoteo, a vos y a los que están con vos, que un obrero aprobado por Dios no puede maniatarse a las cosas materiales. Un obrero aprobado no puede maniatarse a las cosas materiales. No podemos ser obreros aprobados si nuestro corazón está cautivo al dinero. ¿A cuántos les gusta el dinero? El dinero es necesario, pero cuidado, hermanos, ¿dónde está tu corazón? ¿Tu corazón está en querer hacer euros? Todo el tiempo euros, 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 euros. ¿O tu corazón está en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás viene por añadidura? Cuidado, hermanos, con eso. Porque vivimos en un mundo donde todo lo mueve el dinero. Hoy las pasiones más grandes son movidas por el dinero. Pero nosotros tenemos que vigilar nuestro corazón, porque si en mi corazón yo guardo amor por el dinero, no estoy aprobado para ser un obrero de Dios. No puedo ser un obrero de Dios. No puedo, porque siempre voy a querer estar ocupado en otras cosas. Y Pablo le dijo entonces a Timoteo, decile a los que están con vos que si ellos están militando como buenos soldados de Cristo, no tienen que enredarse, maniatarse también en las distracciones materiales. Lo otro que tenemos que evitar, como esa placa ya la podemos quitar, Angie, gracias. Lo otro que podemos evitar como obreros respaldados por Dios, debemos evitar las falsas doctrinas y a los falsos maestros. Vieron que Pablo le dijo acá, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, porque son para perdición de los oyentes. Y después le dice, procura con diligencia presentarte a Dios como un obrero que no tiene que avergonzarse, que traza bien, que le hace un corte fino a la palabra de Dios. Hermanos, en el seminario teníamos un dicho que era un texto de la Biblia fuera del contexto es un... fuimos al mismo seminario, se ve. Un texto fuera del contexto es un pretexto. ¿Cuántos hay que se paran en una plataforma y no saben trazar la palabra de Dios y dicen cualquier cosa, cualquier burrada, no se han preparado, no han estudiado? Así es como nacen las grandes herejías. Por ejemplo, ¿saben lo que es un texto fuera de contexto? No sé acá en Europa, pero en Sudamérica hay una iglesia fundada por un pastor brasileño que les hacen a la gente caminar sobre la sal. En algunos lugares están casi todo Sudamérica están ellos. No sé si acá en Europa están también. Les hacen caminar sobre la sal a la gente. O les llevan un frasco de sal a las casas. Entonces, cada uno les pregunta, ¿y por qué eso de la sal? Entonces ellos responden, porque Jesús dijo, buena es la sal. ¿Vieron cómo un texto fuera del contexto hace un pretexto? Después están otros que les hacen pasar ponen puertas grandes, son iglesias grandes, ¿no? Ponen una fila de puertas, entonces les hacen entrar a la gente por las puertas.
Porque dice que Jesús era la puerta. Entonces, ahí tienen, hermanos, ejemplos de lo que es trazar mal la palabra de Dios. Hace poco, el domingo, lo hablé, un tema muy complicado de hablar y de enseñar, sobre este hipercalvinismo que hoy se ve mucho en las redes sociales, ¿no? Donde hay algo que ellos le llaman el tulip, que son los puntos básicos de este hipercalvinismo. Uno de ellos es la gracia irresistible, que la gracia de Dios es irresistible. Hermanos, que yo sepa, en la Biblia encontramos que Dios llamaba a su pueblo y muchos lo resistían. De hecho, el mismo Esteban le dijo a los fariseos y a los judíos: ustedes resisten siempre al Espíritu Santo. Entonces no existe algo tal como la gracia irresistible. Tampoco existe eso de la doble predestinación, en donde Dios predestinó a algunos para salvarse y a otros los predestinó para perderse. Son cosas aberrantes, hermanos. Pero claro, una persona que no traza bien la palabra de Dios, escucha eso y se convence. ¿Saben cuántos cristianos hay desanimados porque han empezado a escuchar ese tipo de enseñanzas y de doctrinas tan extrañas? ¿Y saben la cantidad de testimonios de cristianos que hay hoy por hoy que están convencidos de que ellos no son elegidos por Dios? Y que Dios los creó para, al final de cuentas, morir en el infierno. Está pasando eso. Está pasando eso. Hace un tiempo atrás, en una de esas iglesias se murió una joven. Y aparentemente se murió sin el Señor. Los padres iban a la iglesia, es de ese tipo de congregaciones hipercalvinistas. ¿Y saben lo que decían esos padres? Bueno, Dios en su soberanía predestinó a nuestra hija que se muera y se vaya al infierno. ¿A usted le parece que un Dios de amor? La Biblia dice que Dios amó a todo el mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna, y que la puerta está abierta para todos los sedientos, que la salvación está abierta para todos. Ahora, no todos se salvan, obviamente, porque Dios nos da una libertad a nosotros de elegir qué caminos queremos tomar. Ahora, ese tipo de doctrinas hipercalvinistas también niegan el libre albedrío y la libertad humana. ¿Vieron, hermanos, cómo hay un montón de doctrinas extrañas, doctrinas falsas, que podemos decir de los movimientos neopentecostales? No los pentecostales clásicos, sino los neopentecostales, en donde realmente las congregaciones, más que una iglesia, parecen un circo, donde hacen un show de todo. Como una vez vi a uno que tiró una Biblia en el medio de la plataforma y dice: a partir de ahora acá hay una línea de poder. Hizo así, trazó espiritualmente una... Y claro, entonces le decía a la gente: vení, pasá, intentá traspasar de esta línea para la otra. Y dice que claro, los que estaban ahí, qué sé yo, se sugestionaban o no sé qué, entonces no podían pasar, les empezaba a dar como un Parkinson, ¿vieron? Le empezaba a dar ahí como un temblor y se caían al suelo y qué sé yo, esas cosas raras. Dios no nos manda a nosotros a poner la Biblia en el piso, nos manda a ponerla sobre el púlpito y proclamar la verdad de la palabra de Dios. Proclamar la verdad de la palabra de Dios. Pero claro, cuando no se traza bien la palabra de verdad, comienzan a verse falsas doctrinas por todos lados. Un día podríamos hacer una lista de un montón de falsas doctrinas en la actualidad, ¿no? ¿Qué le parece? Sería bueno. Pero me llama la atención que acá Pablo en el versículo 16 dice, del capítulo 2 de 2 de Timoteo: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra, hablando de falsas doctrinas, y su palabra carcomerá como gangrena. ¿No le llama la atención ese símil que hace Pablo de la falsa doctrina? Él compara las falsas doctrinas con la gangrena. ¿Qué era la gangrena? La gangrena era una enfermedad que lo que hacía era ir consumiendo la carne de la persona.
y la consumía de tal manera que si esa enfermedad no se trataba a tiempo, la persona moría de cualquier manera. Iba a llegar el momento y la persona iba a morir. ¿Por qué? Porque se le empezaban a formar llagas por todos lados. Esa gangrena iba comiéndose la piel y llegaba hasta el hueso. Y después de llegar al hueso, le creaba a la persona que lo padecía algo que se llama necrosis. Y necrosis viene de muerto. Lo que hacía era que le producía la muerte. Y Pablo compara esa grave enfermedad que va consumiendo a quien lo padece, lo compara con las falsas doctrinas. Por eso, hermanos, es muy necesario que nosotros aprendamos la palabra de Dios. Porque hay un sinnúmero, hay un sinfín de doctrinas extrañas, de vientos doctrinales por todos lados. Vientos doctrinales por todos lados. Recién hablé del hipercalvinismo, del neopentecostalismo. Podemos hablar también de las raíces hebreas. ¿Cuántas iglesias ya sacan el crucifijo y ponen la estrella de David? O qué sé yo, o empiezan a decir que hay que guardar ciertas cosas de la ley para poder agradar a Dios. Entonces, a nuestra fe, a nuestra salvación, que es por la fe en Cristo, se les empieza a agregar cosas del judaísmo también. Esas son falsas doctrinas. En teología, ese tipo de congregaciones se les llama raíces hebreas. No porque esté mal estudiar hebreo. Dios quiera, imagínense si todos nosotros los que predicamos supiéramos hablar hebreo a la perfección. Sería una maravilla porque estaríamos con el Antiguo Testamento y le sacaríamos un jugo mucho más de lo que le podemos sacar. O el griego en el Nuevo Testamento. Pero las raíces hebreas no es que una persona tenga cierto amor por Israel o cierto amor por algunas costumbres. No, eso no tiene nada que ver. Las raíces hebreas son cuando se quiere judaizar a los cristianos. Entonces, esos son doctrinas que comienzan a entrar en la iglesia. ¿Y cuántos hay de esas personas? Personas que te dejan de decir Dios te bendiga para decirte Shalom Alejem, qué sé yo. Entonces vos decís Dios te bendiga. Y te responden, no, porque como decía uno hace poco, no, porque ahora no está bien orar en el nombre de Jesús de Nazaret. Vieron que nosotros terminamos de orar y decimos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y ahora no, ahora parece que no, ahora hay que es en el nombre de Yeshua HaMashiach. Por favor, hermano, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Nosotros tenemos, hermanos, que saber que son vientos doctrinales que se están moviendo y que engañan a muchos. Yo conocí varias familias allá en el Uruguay, que empezaron con esa ondita rara. Bueno, hoy por hoy, todas esas familias dejaron el cristianismo, ya no creen más en Cristo y ahora son judíos. Y obviamente están condenados, porque el que no cree en Cristo está condenado. No hay otro camino. No hay otro camino. La única manera de salvación es a través de Cristo, solo Cristo y nada más que Cristo. No hay otro nombre bajo el cielo. No es en el nombre de Moisés que vamos a ser salvos. No es en el nombre de Abraham que vamos a ser salvos. Es en el nombre de Jesucristo y no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pero entonces Pablo acá le dice a esos obreros, tienen que cuidarse y tienen que cortar de raíz cuando ven una doctrina extraña queriendo infiltrarse. Porque si no la cortan a tiempo, esa doctrina comienza a ser una gangrena y llega a decir, y comienza a contagiar a otros. Comienza a contagiar a otros. En el Uruguay hace años atrás entró una doctrina rarísima a las iglesias que hacían encuentros, posencuentros, preencuentros, no sé cuántos encuentros más. Y todas las iglesias que implementaron eso, que se conoce como el G12, todas las iglesias que yo he conocido que implementaron eso, terminaron en división y en fantasías y en un montón de cosas.
y les hacían quemar sus pecados en el fuego. Y personas que hace años eran cristianos y buenos siervos les hacían creer que estaban endemoniados, qué sé yo, cosas rarísimas que comienzan a ocurrir cuando no se traza bien la palabra de Dios. Como la moda que hay ahora, hermanos, que lo comentaba el pastor Anderson hace algunos días, la moda de decirle papá al pastor. La moda de decirle papá al pastor. Pero Anderson se quedó hasta ahí, yo tengo otra. A la esposa del pastor le dicen mamá. Sí, en Uruguay pasó hace un tiempo atrás. Verídico esto. Que el pastor empezó a decir, vieron que papá, y se señalaba a sí mismo, vieron que papá tiene un auto, hermanos, que ustedes con mucho esfuerzo le regalaron. Dice, pero ustedes saben algo, a mamá, ahí estaba la pastora, entre comillas la pastora, ¿no? La esposa del pastor. Y la esposa del pastor estaba ahí sentada y dice, pero a mamá le hace falta un auto. ¿Cuántos le van a regalar? Hay que honrar a la mamá y a papá, ¿no? Pero hermano, aunque parezca un chiste, son cosas que están pasando y que son gangrenas que están afectando distintas congregaciones. Y que nosotros tenemos que saber, hermanos, que estas cosas pasan. Esto no es en son de crítica, sino es porque justamente dije, esto no es para nuevos convertidos, esto es para obreros. Esto es una charla para obreros. Nosotros tenemos que saber esto, porque es preocupante cuánta gente comienza a desviarse con este tipo de doctrinas. Dice, y su palabra, versículo 17, carcomerá como gangrena. A partir de hoy, cada vez que escuchen una doctrina falsa, acuérdense de la gangrena. Cuando escuchen una doctrina falsa, acuérdense de la gangrena. Carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad. ¿Vieron? Para los que dicen salvo, siempre salvo. Para los que dicen que la salvación no se pierde. Acá dice algo que es terrible, que esta gente se desvió de la verdad. ¿Pero cómo? Si los escogidos no se pueden desviar. No, si Dios te escogió es imposible que te desvíe. No. Vamos a ver, acá dice que se desviaron de la verdad, otros dicen que naufragaron, otros dicen que apostataron de la fe. Bueno, se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Vieron cómo la falsa doctrina comienza a trastornar la fe de algunos. Por eso nosotros, hermanos, siempre tenemos que estar muy alertas, Esta es una iglesia que siempre viene gente nueva. Y a veces viene gente de otros países que ya llevan años en sus congregaciones. Y claro, vienen acá y se los recibe bien, como nos han recibido a todos los que venimos de otras congregaciones. Pero uno tiene que estar alerta y conocer y ver y escuchar un poco, porque usted se sienta y escucha 5 minutos a una persona cristiana y ya sabe cuál es, si este viene de los movimientos proféticos, donde no leen nunca la Biblia, pero es todo profecía, profecía, profecía. A mí cuando alguien me dice, Dios me habló, comienzo a temblar. Porque digo, bueno, ¿qué le debe haber hablado? Algo que está acá. Si me dice, Dios me habló a través de esta palabra, bueno, me reconforta un poco. Pero viene esa gente que Dios le habla todos los días y qué sé yo, un montón de cosas, les dice cosas raras, cosas raras. Nosotros tenemos que estar muy alertas con eso. Porque hay mucha gente que se emocionan o vienen con otro espíritu que no es el espíritu del Señor. Entonces, bueno, sigamos adelante. Dice el versículo 19, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El otro punto importante para el obrero aprobado por Dios es que se tiene que apartar del pecado. Y quizás este sea el más importante de todos. No podemos servir a Dios practicando el pecado. No podemos. Dios exige de los obreros aprobados no solo que vivan en santidad, sino que amen la vida en santidad. Porque una cosa es que yo viva en santidad y otra cosa es que abrace de tal manera la santidad que ya amo ese estilo de vida.
que comienzo a aborrecer lo que Dios aborrece. El obrero aprobado es alguien que aborrece lo que Dios aborrece. Por eso un obrero aprobado, cuando se sienta en el living de su casa y está viendo algo que es pecaminoso, que es feo delante de los ojos de Dios, apaga la tele, cambia de canal, no soporta las conversaciones corrompidas con malas palabras y está deseando siempre estar en un ambiente no de legalismo. No confundamos nunca santidad con legalismo. El legalismo es una cosa, la santidad es otra. Pero acá dice que Dios como sus obreros nos conoce. Qué bueno saber que Dios me conoce. Ahora yo digo, ¿cómo Dios nos conoce y también nos ama? Eso es un contradictorio. Pero me da tanto consuelo saber de que Dios, a pesar de que me conoce y que sabe lo que soy, aún así me ama. Ahora, nosotros no solamente tenemos que conocer a Dios, también tenemos que saber que Dios nos conoce, que Dios sabe lo que hay en cada uno de nuestros corazones, que Dios escucha cada una de nuestras conversaciones, que Dios sabe y está siempre. A veces pensamos, vengo a la iglesia y estoy como que el Señor estuviera acá en el aire. No, el Señor ya vino. No viniste a la iglesia a hablar con Dios, como dijo el hermano Matías recién. Ya veníamos hablando de casa. Yo me levanté temprano, me cepillé bien los dientes y ya empecé a hablar con Dios y Él estaba ahí en el baño conmigo. Y después nos fuimos al parque con mi esposa y Efraín y otros niños. Nos fuimos al parque La Granja y el Señor ya estaba y seguía hablando con el Señor ahí en el parque. No esperé a venir a la iglesia para hablar con Dios porque sé que a Dios lo tengo presente cada día de mi vida, las 24 horas del día. Y sé que Él me conoce y tenemos esa relación y esa comunión espiritual. Entonces el obrero de Dios, el otro punto, debe evitar la práctica del pecado. Apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Qué tremendo que está esto. ¿Qué clase de utensilios eres en la mano de Dios? ¿Qué clase de instrumentos somos en las manos de Dios? ¿Somos para usos honrosos o somos para usos viles? Sigue diciendo, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, ¿de qué cosas? De todo lo que venimos hablando, de los negocios de la vida, del deseo por las cosas materiales, de la avaricia, que es idolatría. ¿Sabían eso, no? Que la idolatría no es solamente postrarse ante una estatua, sino que la idolatría también es la avaricia, el amor por el dinero. Esa avaricia es idolatría. Si alguno se limpia de todas las cosas que venimos hablando, de las falsas doctrinas, si alguno se limpia de la impiedad, si alguno se limpia de todo este tipo de pecado y de cosas que son como gangrena y que van consumiendo nuestra vida, si nos limpiamos de todo eso, dice, será instrumento para honra, santificado. Qué bueno que está eso. Vuelvo a decir, hermanos, quienes servimos a Dios, el requisito fundamental para servir a Dios es vivir en santidad delante de Él. No legalismo, la santidad. Acá dice que Dios nos santifica, que nos aparta, que Dios nos aparta para Él y para un propósito. Dice, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe y el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Y vuelve a decirle, el versículo 23, que deseche las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso,
sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de él. ¿Vieron cómo una persona puede escapar del lazo del diablo? Sometiéndose a la sana doctrina, escuchando la sana doctrina, porque la sana doctrina trae liberación y sanidad al alma herida. La sana doctrina trae creyentes sanos. Quienes tenemos a nuestros hijos, tenemos un privilegio tremendo, que los estamos criando en un lugar donde se enseña la sana doctrina. Entonces crecen hijos como sanos. Hablando de los hijos, los llamé, se ve. Crecen hijos sanos. Y en esa sanidad ellos se van criando, van creciendo, y esa sanidad viene a las siguientes generaciones también. Por eso, hermanos, vuelvo a repetir como empecé, vuelvo a hacer la pregunta. ¿Queremos ser importantes o queremos ser útiles en la obra del Señor? ¿Qué queremos ser? Si queremos ser útiles, presentémonos delante de Dios, aprobado, como obrero de que no tiene de qué avergonzarse. Le voy a pedir a los músicos que vayan pasando. Como obreros que no tenemos que avergonzarnos, en todo este tenor de la palabra encontramos que es importante que un obrero que no tiene que avergonzarse es un obrero, con esto termino, es un obrero que es pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Un obrero aprobado es alguien que sabe controlar su lengua, que es prudente al hablar. Acá Pablo lo dijo en todo este capítulo 2. Habló mucho sobre lo que uno habla. Y un obrero aprobado, es alguien que sabe controlar su lengua. ¿Cuánto daño se le puede hacer a la obra del Señor al hablar lo que no corresponde? ¿Cuánto daño se le hace a la obra del Señor cuando no somos sabios para hablar, cuando somos imprudentes? Pero como obreros de Dios tenemos que aprender a hablar lo justo y necesario. Porque la Biblia dice que quien mucho habla, mucho peca. El que mucho habla, mucho peca. ¿Sabían eso, no? Si no, lean Proverbios, habla mucho sobre eso. ¿Y qué es mejor refrenar nuestra lengua? Porque cuando uno no refrena la lengua, cuando uno, como acá, que Pablo le dijo varias veces a Timoteo, que tenga cuidado con las palabrerías. Cuando uno no refrena la lengua, uno le puede hacer daño a la obra de Dios. Si yo no refreno mi lengua, le puedo hacer daño a cualquiera de ellos, o a cualquiera de ustedes, con un comentario, con algo que puedo llegar a decir y que puede llegar a ser ofensivo. ¿Cuánta gente herida? ¿Cuánta gente realmente lastimada por un mal vocabulario? Conozco familias que se destrozaron por un tema de que alguien dijo tal cosa, tal otra. Conozco iglesias que por causa del chusmerío, de las murmuraciones, del hablar de uno o de otro, no fluía del Espíritu Santo de Dios. Y más que reuniones espirituales, eran reuniones humanas, sociales, porque se movía ese espíritu de estar hablando siempre de uno, del otro, del otro, del otro. Hermanos, tenemos que saber que nosotros somos instrumentos de edificación. ¿Y puedo usar mi lengua para destruir o para edificar? La vida y la muerte, dice la Biblia, están en poder de la lengua. Con la lengua puedo edificar la iglesia o puedo destruirla. Y ustedes también. Por eso, hermanos, comencemos a tener un lenguaje de lo bueno, de lo puro, de lo santo, de lo sano. Y un ejercicio que les dejo a todos, si quieren hacerlo, yo lo hago. Si no tengo nada bueno para decir de alguien, prefiero llamarme al silencio.
prefiero llamarme al silencio. Si no hay nada bueno, es más, un ejercicio que suelo hacer y lo vengo haciendo hace años, es centrarme en las cosas buenas de cada uno de los que me rodean y no en lo malo. Que lo malo lo puedo ver o no, muchas veces lo veo, pero prefiero poner en balance y digo, sí, tendrá eso, pero tiene todo esto otro que es tan bueno, tan positivo y tan digno de alabanza y de gloria. Y de esa manera la iglesia crece sana, con obreros aprobados, que no tienen de qué avergonzarse, sino que usan bien la palabra de Dios y también sus propias palabras. Nos ponemos de pie. Señor, gracias te damos una vez más por tu palabra, Señor, por esta enseñanza de este día, Señor. Creo que te mueves también en esos silbos apacibles, delicados, en esa tranquilidad como la que hay en esta reunión, en esta hora. Señor, pero confío en la poderosa presencia del Espíritu Santo, que esta palabra no va a volver vacía, que esta palabra va a calar hondo en los corazones. Y te pido para el Centro Evangélico Vida Nueva y también para otras congregaciones donde se predica tu palabra, que levantes obreros fieles, idóneos, aprobados por Dios, que trazan bien la palabra de verdad, que evitan las vanas palabras, las palabras corrompidas, que evitan las conversaciones corruptas, que evitan enredarse y maniatarse en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que los tomó por soldados. Señor, ayúdanos a no volver atrás. Ayúdanos, Señor, a seguir hacia adelante. Y utiliza nuestras vidas. Señor, no queremos ser importantes en este mundo. Queremos ser útiles por ti, Señor. No nos interesa ser importantes. Queremos ser útiles, Dios mío. Utiliza nuestras vidas no con nuestras capacidades, sino en el poder de tu Espíritu Santo, en la gloria tuya, Señor. Utilízanos con poder y con gloria en tus manos. Derrama sobre nosotros palabra de sabiduría, palabra de ciencia. Los dones del Espíritu Santo se derramen sobre nuestras vidas. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, nuestros corazones son tuyos, están en tus manos nuestras vidas. Utilízanos como obreros que no tienen de qué avergonzarse. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret y te doy gracias por esta palabra para obreros. Prepara, levanta, capacita. Que cada día más, Señor, se escuchen nuevas voces proclamando con autoridad y fidelidad tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, levanta jóvenes, levanta niños, levanta mujeres, varones, hombres ungidos por ti, hombres sabios, Dios mío, hombres que tengan en ti su corazón, Señor, que no tengan su corazón en este mundo ni en la vanidad de este mundo que pasa con sus deseos. Señor, cautívanos, atráenos con tu llamado. Y como te cantáramos hace años, atráenos a ti, Señor. Atráenos a ti, Señor. Atráenos a tu presencia, no nos dejes ir, pues nadie más en tu lugar nos abrazará con tanto amor. Guíanos, Señor, de regreso a ti, Dios mío. En el nombre de Jesús de Nazaret, atrae a tu pueblo. Que tu pueblo salga de las distracciones de este mundo y comiencen a caminar atraídos por ti, Dios mío. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y te doy gracias una vez más. Y a ti siempre te doy la gloria, Padre, Hijo y Divino Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les continúe bendiciendo, hermanos. ¿Cuántos a partir de ahora van a ser importantes? No, muy bien, entendieron. ¿Cuántos van a ser útiles? En las manos del Señor, rendidos totalmente en las manos de Dios. Amén.
importa lo que te hicieron, tienes que aprender a descansar en Dios.